Perfecto. Bueno, pues les agradezco muchísimo, principalmente a la doctora Tere, siempre la iniciativa que tiene de crear estos espacios para todas y todos. Y yo creo que soy muy fiel creyente de que todos los días aprendemos algo nuevo de las personas que nos rodean. Entonces, el día de hoy me gustaría compartir un poco de lo que yo he aprendido de las y los tutores con los que he trabajado. Entonces, bueno, vamos a ir a lo que nos compete. Hoy vamos a ver cómo se estructura una sesión de tutoría. Esto es algo que constantemente nos preguntan, como ya comentaba la doctora Tere, es algo que nos han preguntado muchísimo o cuando se acercan los profesores y profesoras conmigo. Es como, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una clase, ¿no? Entre la sesión o cómo puedo hacer esta diferencia entre mi clase y cómo puedo dar inicio a la parte de la tutoría. Entonces, el día de hoy vamos a ver una introducción, estos momentos clave que vamos a ver más adelante, los tipos de la tutoría, la estructura de la sesión, unas sugerencias que les recomiendo con mucho cariño y unas conclusiones. Y claro que va a estar este espacio abierto para las preguntas, dudas, argumentos, todo es válido. Y bueno, ¿qué es la tutoría? Eh, Hubo una reestructura de este modelo de tutoría en general en la universidad a partir del plan de desarrollo del rector, en donde se buscaba crear un programa, o bueno, reestructurar este programa que ya ha existido con unas nuevas visiones y ejes transversales que son los que se muestran en la pantalla. Tenemos la parte de cultura de paz y ciudadanía, el aprendizaje autónomo, la toma de decisiones, la salud integral y la perspectiva de género. ¿Por qué entonces sería tan importante entender qué es la tutoría y cómo nos vamos a encaminar en estos ejes transversales? La tutoría es una acción que complementa la acción de la docencia. Hay muchas profesoras y profesores que cuando vienen a platicar conmigo acerca del PIT, me preguntan como, bueno, ¿y qué es, no? ¿Cómo es la tutoría o qué acciones son, podemos ya complementarlas como parte de la tutoría? Y yo considero que como docentes ya está implícito la tutoría, porque muchas veces se acercan estudiantes a preguntarnos acerca sobre la misma licenciatura, sobre la UNAM, sobre servicios de la facultad, etcétera. Quizás algunos con problemas personales que tienen la confianza de comentarnos esto. Entonces, por eso es que la tutoría es una acción que complementa a la docencia y que implícitamente lo hemos hecho. La importancia de esto radica en orientar a las y los estudiantes mediante una atención personalizada a partir del conocimiento de sus problemas, de sus necesidades académicas y también de sus inquietudes y aspiraciones profesionales, ¿no? Entonces, podríamos decir que es una formación integral de la persona tutorada. ¿Por qué? Porque no solamente nos vamos hacia el ámbito académico, algo que comento muchísimo tanto con los profesores como con los estudiantes, es que pues al final somos un mundo acá adentro, ¿no? Y si hay algo que no está funcionando bien dentro de este mundito que tenemos aquí adentro, lo demás a veces como que empieza a fallar o podemos empezar a tener ahí ciertos tropezones. Entonces, por eso es importante que podamos ver estas áreas que complementan a las personas, ¿no? Y en este caso al estudiantado. Y ahora, antes de dar inicio con la estructura de una sesión de tutoría, me gustaría hablar de cuál es el rol de la persona tutora, de las y los tutores, ¿no? ¿Qué podemos hacer o cuándo sí, qué acciones sí son parte de la tutoría y qué no hacemos? Bueno, ¿qué sí se hace en la tutoría? Claramente escuchamos y me gusta explicar desde esta parte de una escucha activa. La escucha activa no es únicamente cuando ponemos atención a lo que nos dice el otro, sino que es cuando realmente estamos prestando atención, estamos comprendiendo y siendo empáticos con lo que nos comentan, porque muchas veces el estudiantado llega con inquietudes
que por la vivencia y experiencia que ya tenemos, pues podemos decir como, bueno, quizás no es para tanto, ¿no? Pero entonces podemos desde ese expertise dar un buen consejo o orientar al estudiantado a, ¿no? También vamos a orientar. Es importante que sepamos que la orientación no es lo mismo que la toma de decisiones. Orientamos justo con ejemplos, con experiencias que hemos tenido para que ellas y ellos puedan tomar la mejor decisión de acuerdo a la necesidad o la problemática que les está quejando. Informamos, canalizamos. Esta parte de canalizar es muy importante, ya que muchas veces les hemos pedido nosotras como enlaces la parte de la canalización, pero a veces desconocemos todos los servicios que ofrece la facultad. Entonces también es importante, aquí abro este espacio, que si necesitan un directorio para que puedan conocer cuáles son los servicios facultativos e institucionales que tenemos aquí dentro de la FES e incluso dentro de la UNAM, los puedan tener a la mano para que podamos canalizar de manera oportuna y pertinente. Y también damos seguimiento. Este también es otro punto muy importante, porque es importante dar seguimiento. Eh, Muchas veces yo sé que tenemos muchos y muchas estudiantes todos los días y que a veces es demasiado lo que nos pueden llegar a platicar, lo que podemos ver en clases, lo que traemos ya personalmente y que incluso llega a ser como un todo, mucha información, ¿no? Entonces yo les sugiero, esta es una recomendación, que demos seguimiento. Puede ser un diario, una bitácora en el calendario, en nuestras notas del teléfono, donde podamos decir, bueno, hoy vino Noemí y me habló sobre una problemática que está teniendo en su familia. Esto nos va a dar la certeza que cuando vuelva a venir Noemí y me pregunte y me vuelva a contar sobre esta situación, se va a sentir escuchada, acompañada y se va a sentir importante, ¿no? Porque entonces vamos a darle esta seguridad de lo que nos está contando está siendo realmente importante para nosotras y nosotros. Por eso es importante el seguimiento y también es importante para nosotras las enlaces para que podamos darles esta parte del seguimiento en la plataforma CISET, que también es muy importante. Y bueno, esto es lo que sí hacemos dentro de la tutoría. ¿Qué no hacemos? No somos terapeutas. Igual y aquí hay muchas personas que yo sé que tienen muchísimo conocimiento y mucha expertise que pueden ser expertos en terapia también, ¿no? Pero aquí no damos ese acompañamiento, damos más bien una escucha y ahí es cuando podemos canalizar si sentimos que es necesario en orientación psicológica para que las psicólogas que tenemos dentro de la facultad puedan dar, sí, una canalización más oportuna si es necesario la atención psicológica. No tampoco vamos a sustituir al docente de la asignatura. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con esto? Muchas veces se nos llega a acercar algún estudiante que está tomando una asignatura con algún colega y pues no vamos a tener ese rol, ¿no? Vamos a aconsejar, acompañar, orientar, a quizás a apoyarle a nivelar algún tema que tenga ahí como en rezago, pero no vamos a sustituir esa figura docente al menos que sea pues nuestro estudiante de la clase, de la asignatura, entonces podemos ver de qué manera podemos apoyarle en esa temática. También no vamos a resolver problemas personales profundos, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Hay algo que yo les he comentado a las y los docentes, es que muchas veces, y esto también se los comento desde mi perspectiva, que hay temáticas en las que pueden ser en contra de nuestros ideales, nuestros pensamientos, y quizás podemos enojarnos demasiado con la situación que están viviendo, o nos puede agobiar, o podemos tener miles de pensamientos y sentimientos, porque finalmente somos personas,
pero no podemos darle una resolución a ese problema, ¿no? Al final, algo que también es parte de la tutoría es que empecemos a enseñar al estudiantado que la toma de decisiones trae consecuencias. Pueden ser positivas o pueden ser negativas dependiendo de lo que ellas y ellos decidan, pero también es importante que el estudiantado empiece a hacer, sí, empiece a entender que estas tomas de decisiones trae consecuencias y que podemos escucharles, ¿no? También es válido. Ahora sí, vamos a ir a estos momentos claves dentro de la tutoría. En la tutoría tenemos o encontramos tres momentos importantes en la trayectoria del estudiantado. Tenemos los primeros semestres, los semestres intermedios y los semestres finales. Cada uno tiene como un objetivo diferente dentro del programa de tutorías. En los primeros semestres se puede dar la inducción a la vida universitaria. ¿Por qué? Porque finalmente, a pesar de que el estudiantado pueda venir de instituciones de la UNAM, finalmente es un mundo muy diferente la universidad a la vida del bachillerato. Entonces sí es importante que podamos empezar a dar esta orientación a primeros semestres sobre una inducción de cómo trata la vida universitaria, adaptar a los cambios, tanto de pueden ser cambios del horario, cambios de personas, porque finalmente empiezan a convivir con personas también de diferentes edades, y la integración al espacio académico. Pueden ser actividades donde podamos integrar al grupo y esto nos va a ayudar para que cuando tengamos semestres intermedios y semestres finales, el estudiantado pueda empezar a crear comunidad, que era uno de los ejes transversales en crear esta cultura de paz y de comunidad entre el estudiantado. Entonces, es importante que en los primeros semestres empecemos a dar a conocer las tutorías desde este enfoque para que puedan irlo como trayendo en cuenta durante los siguientes semestres. Ahora hablamos de los semestres intermedios. Aquí es uno de los momentos más importantes porque aquí tenemos la retención del estudiantado, ya encontramos problemas como el rezago académico, la reprobación, etcétera. Entonces aquí es donde podemos hacer la recuperación y nivelación académica con las asesorías académicas, fortalecer la disciplina y la motivación, empezar a darles estrategias de gestión de tiempo, de administración del tiempo, de ver cómo ellos pueden empezar a llevar un ritmo de vida universitario y para las personas que a veces también trabajan, poder empezar a apoyar en ese sentido. Evitar la deserción y el rezago académico. Aquí es lo que les comentaba, en estos semestres intermedios es cuando empiezan a verse afectados. Emocionalmente, porque también me ha tocado atender casos de estudiantes que vienen agobiados, angustiados con lo que va a pasar con su licenciatura, porque regresamos a lo mismo, la toma de decisiones quizás no fue la más correcta o era la que era necesaria en su momento y ya empezaron a traer un rezago académico, una reprobación de materias que les empieza a angustiar el cómo pasarlas. Entonces aquí es cuando podemos empezar a crear estrategias para ellos y crear un plan de vida académico. En los semestres finales hablamos de la titulación, de la orientación en el perfil profesional y la transición al mundo laboral. Aquí nos ayudaría muchísimo como el que nosotros como expertos en la materia, en la asignatura, en la licenciatura en la que impartimos clases, podamos darles desde nuestra experiencia, quizás trabajos que tuvimos mucho antes, ver cómo a nosotros nos funcionó esta parte de transicionar al mundo laboral y pues compartir desde la experiencia algunos consejos que les puedan funcionar al estudiantado. Muchas licenciaturas, perdón, tienden a hacer que el estudiantado empiece a crear desde asignaturas de opcionales que puedan empezar a crear hacia dónde se ven profesionalmente, ¿no? Entonces, podemos ayudarles en eso, en crear un plan estratégico para su futuro. Y vamos a ver los tipos de la tutoría. Hay tres tipos de tutoría en el CISEC.
muchas personas de aquí ya me imagino que lo han visto. Cuando hacemos el registro de nuestras sesiones, es una pregunta que me hacen constantemente, es ¿en dónde va la actividad que hice? ¿No? Bueno, tenemos tres tipos de tutoría, la de información, la de formación y la de orientación. Las tutorías de información pueden ser acerca sobre servicios de la facultad, apoyos académicos como las becas, planes de estudio y reglamentos, ¿no? Todo lo que sea informativo para el estudiantado. En la parte de la formación, aquí sí es como lo que se queda dentro del estudiantado, lo que sí, hacen suyo, ¿no? Que sería la mejora del aprendizaje, como quizás estrategias de estudio, métodos de estudio, la motivación y talleres. Aquí que puede entrar como un taller, hay profesoras, profesores que me han comentado que hacen talleres como de oratoria, debates, que hacen que el estudiantado pueda empezar a fortalecer habilidades también blandas en la parte de cómo pueden empezar a comunicar lo que piensan, sus opiniones y eso es muy importante porque al final les va a funcionar muchísimo tanto en su entorno social como en la parte profesional. Y tenemos el tipo de orientación, en donde vamos a dar un acompañamiento, apoyo para resolver conflictos y la orientación en la toma de decisiones. En la siguiente diapositiva, en esta, les pongo algunos ejemplos que puedan funcionarles dentro de sus sesiones de tutoría y que puedan fortalecer. En la parte informativa podemos tener la explicación de normas de convivencia y reglamento interno, información sobre becas, programas de apoyo o actividades extracurriculares. Aquí no es necesario que ustedes sean expertas, expertos en todos los programas que ofrece la facultad, en todas las actividades que va a tener la facultad. Para eso también estamos las y los enlaces. Si ustedes necesitan algún material de apoyo, aunque les podamos ayudar a esta parte, con muchísimo gusto se los vamos a hacer. Voy a retomar aquí el caso de una de mis tutoras. Ella lo que hace al final de cada una de sus sesiones de tutoría hace un apartado, ella le llama anuncios parroquiales y ella se encarga de buscar en la página de la facultad actividades extracurriculares, culturales, etcétera, y se las va poniendo a los chicos para que ellos también puedan tener esta parte de acercarse a las actividades que hace la universidad. Y me parece que le ha funcionado y que nos podría funcionar a otras personas. También tenemos la presentación de servicios de orientación, como la biblioteca, el comedor, explicarles la orientación psicológica, toda la parte informativa que les puede ayudar. En la parte de la formación, de la parte de lo formativo, tenemos actividades para conocer perfiles vocacionales. No sé, pueden invitar a algún colega que pueda hablar desde su experiencia, taller de gestión del tiempo, hábitos de estudio, actividades de educación emocional, como identificar y expresar emociones, y que muchas veces estas actividades que podemos hacer también las podemos empezar a aplicar en nuestra vida. Yo es lo que les comentaba al iniciar esta sesión. Yo considero que aprendemos de todas y todos y hasta de uno mismo, ¿no? Entonces, igual todas estas actividades también nos sirven para nosotras y nosotros. También tenemos entonces dentro de la parte orientativa la explicación de normas de convivencia, reglamentos y técnicas de búsqueda de empleo. No sé, había un profesor, profesora que me comentaba que dentro de su sesión de tutoría les había pedido crear su CV, ¿no? O pueden hacer también un juego de rol donde pueden hacer una entrevista de trabajo. eh, no sé, creo que al final cada profesor y profesora somos únicos y que esto les puede servir, pero esto ustedes lo pueden llevar más allá y sobre todo con las estrategias que cada una y cada uno de ustedes tienen. Y bueno, dentro de este mismo apartado de las tutorías, de los tipos de la tutoría, me gustaría que explicáramos más también sobre el modelo de intervención en la tutoría. ¿Cuáles son esta parte que tenemos para intervenir con el estudiantado? Está la tutoría individual, donde acompañamos especialmente a una persona, ¿no? Es uno a uno, donde puede ser
una orientación académica, profesional, social, personal, en donde podemos, a partir de lo que nos comentan, de la escucha activa que tenemos con el estudiantado, crear los objetivos o encaminar nuestra sesión de tutoría para lograr los objetivos que el estudiantado necesita. Tenemos la tutoría de grupo clase, aquí la puse diferente a la grupal, porque la de grupo clase es cuando estamos como siendo tutores, tutoras de nuestro grupo de la asignatura que estamos impartiendo actualmente. Puede que ese grupo nos pida ayuda. No sé, profesor, profesora, tenemos duda en cuanto al servicio social, en cuanto a las asignaturas que vienen, etcétera. Entonces, si ese grupo nos está pidiendo ayuda, ese mismo grupo de nuestra asignatura lo podemos tomar como el grupo tutorado. Pero también existe la tutoría grupal, en donde puede que 5 o 10 estudiantes se junten porque tienen la misma duda y demos esa tutoría a ese pequeño grupo. Entonces, esa es la diferencia que me gustaría aquí resaltar entre la tutoría de grupo clase y la tutoría grupal. La de clase es con el estudiantado que tenemos inscrito en nuestra asignatura y la tutoría grupal es cuando algún grupo, pequeño grupo de estudiantes se acerca a preguntarnos sobre alguna necesidad en específico. Em, Tenemos también la parte de las asesorías académicas, que es, al principio les habíamos comentado como eso no es tutoría, sin embargo, es algo que complementa muchísimo a la tutoría. ¿Por qué? Porque el objetivo del programa institucional de tutorías es evitar el rezago. Entonces, la parte de las asesorías académicas nos importa muchísimo y más porque son docentes. Ustedes tienen todo una experiencia en los temas que imparten y eso ayuda muchísimo al estudiantado, ¿no? Entonces, las asesorías académicas van más a ese acompañamiento en la comprensión y la resolución de dudas específicas en asignaturas o temas. Entonces, aquí algo que sí es como muy importante es que el estudiantado ya venga con esas inquietudes muy puntuales, porque tampoco vamos a dar doble clase, ¿no? Acabamos de dar una clase y no se trata de eso, sino se trata como de ayudar a comprender mejor el tema del que tienen alguna inquietud. Entonces, esta sería la parte de la intervención. Ahora sí nos vamos a la parte de una estructura en la tutoría. ¿Por qué es importante hablar de una estructura dentro de las sesiones de tutoría? Si bien les comentaba, no es una clase más, una asignatura más, es importante tener una estructura para que sepamos hacia dónde vamos a ir encaminando las actividades y los objetivos que queremos alcanzar en el estudiantado y principalmente lo que ellos o ellas esperan de las tutorías. Entonces, es importante que llevemos a cabo una planeación. Esto va a surgir a partir de las características del estudiante o estudiantes que tengamos asignados como tutorados. Vamos a dar un inicio en donde vamos a establecer en conjunto los objetivos de la tutoría con el estudiante o los estudiantes que tengamos. Vamos a llevar a cabo un desarrollo, que es cuando ya se va a llevar a cabo la consolidación de la relación en la tutoría y, por supuesto, la evaluación. La evaluación es muy importante y yo considero que la evaluación se hace todos los días, ¿no? Todos los días podemos aprender a retroalimentar qué hicimos, qué no hicimos, qué vimos, qué hicimos dentro de nuestra sesión. Y para eso, más adelante les voy a dar algunas sugerencias para hacerlo. Aquí me gustaría hablar de 5 momentos importantes dentro de nuestras sesiones de tutoría. En el primer momento, claramente tenemos la apertura y el encuadre, que es cuando vamos a conocer al estudiantado, en donde vamos a saludarnos, a generar confianza, donde es importante que ustedes también puedan presentar un poco más del programa de tutorías, que puedan dar, pues sí, esta presentación de qué es ser un tutor, porque muchas veces me ha tocado que el estudiantado dice como, sí, tenemos un tutor y ya, ¿no? O sea, entonces
es importante que podamos explicarles más allá de a dónde va un tutor y una tutora, ¿no? Poder generar confianza en el estudiantado, podemos empezar a crear algunas estrategias. Algo que yo recomiendo muchísimo es que supongamos que estas tutorías que estoy llevando a cabo es con mi grupo. Entonces, después pueden tomar dentro de esa clase 15 minutitos al final de su clase, al inicio de su clase, porque también hay que recordar, yo sí los recomiendo que sea al inicio o al final, ¿por qué? Porque también hay que recordar que las tutorías no son para todas y todos. Hay personas que funcionan súper bien y que nunca han necesitado el apoyo adicional para llevar a cabo su licenciatura, pero hay personas que lo necesitan. Entonces yo por eso recomiendo que sea al inicio o al final, para que las personas que no quieran estar interesadas o que no lo necesiten en ese momento puedan decidir si se quieren quedar o no. Entonces, ese es un consejo que yo les doy y que dentro de esta estructura que ya llevábamos en nuestra clase podamos como romperla, no sé, reacomodando las sillas, organizándonos diferente, para que el estudiantado se dé cuenta y empiece a comprender que la tutoría es diferente a una clase. Entonces, de esa manera vamos a empezar a generar confianza en el estudiantado para poder dar inicio o dar paso a que nos puedan contar las inquietudes o necesidades que tienen. Es importante que aquí les podamos llevar a cabo acuerdos básicos donde vamos a hablar de la confidencialidad. Recordemos que la tutoría es importante que tengamos confidencialidad en cuanto a temas sensibles que nos comparte el estudiantado, el tiempo. Es por eso que yo les comentaba, este es un consejo, ¿no? 15 minutos, pueden durar 20 minutos, 30 minutos, no sé, al final, incluso la misma sesión de la tutoría nos va llevando a veces hasta más, ¿no? Había un profesor que me dijo, no, profesora, yo les dije, chicos, vamos a tomar 15 minutos de la clase y nos llevamos toda la clase porque era demasiado lo que el estudiantado necesitaba ser escuchado, ¿no? Entonces, por eso les digo, es importante que sí también empecemos a crear un espacio de tiempo para que también el estudiantado sabemos que necesita ser escuchado, pero también delimitarlo, ¿no? Y también la frecuencia en la que se va a llevar. Muchas personas, profesoras, me preguntan, profesores, sobre si es cada que tienen clase, ¿no? Y pues al final esto lo vamos a tomar en cuenta a partir de las características del estudiante. Recordemos que no todos los grupos ni todas las personas son iguales. Entonces puede ser que nuestro grupo, nuestro estudiante que estamos acompañando, nos pidan que las sesiones sean, no sé, una vez al mes. Eh, pues habrá otros que quizás sea una vez a la semana. Eso lo vamos a ir viendo a partir de las características del grupo o del estudiante. Vamos al segundo momento, perdón. Que es sobre la exploración de la situación del tutorado. Aquí es cuando vamos ya a conocer al estudiante, a los estudiantes. Esto me gustaría que lo pudiéramos comprender como un tipo diagnóstico, donde vamos a conocer las necesidades del estudiantado, ¿no? Entonces, podemos empezar a hacer preguntas abiertas, chicos, cómo van en sus asignaturas, alguien ha reprobado, cuántas asignaturas llevan, etcétera. Tenemos que empezar a crear aquí la parte de la escucha activa, identificar las necesidades académicas, personales, institucionales que tiene el estudiantado, y para eso también es importante que podamos realizar alguna entrevista. La entrevista más adelante se los comento más a detalle, pero la entrevista la podemos llevar de manera más individual, cuando queremos conocer más al estudiante en particular. Si tenemos, me dicen, no, Mimi, ¿sabes qué? Yo tengo 50 alumnos en mi clase, que es la que estoy llevando como tutoría, entonces nos funcionaría mejor un cuestionario. Entonces, de esa manera
podemos compartir un link de algún formulario con un cuestionario y sea más fácil conocer al estudiantado, ¿no? Las estrategias que ustedes necesiten implementar las van a ir conociendo a partir de las necesidades del estudiantado. Entonces, por eso es que estas estrategias se las dejo como consejo, pero finalmente ustedes son las y los expertos y quienes conocen a sus estudiantes y van a saber cuáles son las mejores estrategias para ellos y ellas. Después tenemos el tercer momento importante de la tutoría, que sería la definición del tema central o hacia dónde va a ir dirigida la tutoría, si es en el ámbito informativo, que como tengo a un grupo de primer semestre, no conocen nada de la facultad, entonces ya descubrí que mis tutorías se van a ir hacia el lado informativo y para que conozcan la facultad, ¿no? O ya descubrí que mi grupo tiene mucha área de oportunidad en la parte de la redacción. Entonces, cada que nos veamos en las sesiones de tutoría, va a ser que podamos llevar ejercicios de redacción para que ellos puedan mejorar y fortalecer esa área de oportunidad. Entonces, aquí en este momento, en este tercer momento, es donde vamos a definir hacia dónde va a ir este plan de la tutoría. Entonces, vamos a priorizar un problema o necesidad. Aquí es importante que sepamos que no vamos a poder resolver todo en una sola sesión o a veces durante todo el semestre, ¿no? Entonces, también es válido y por eso es importante que podamos crear una planeación para saber hacia dónde vamos a irnos encaminando. Y de nuevo llevar un seguimiento que pueda ser una bitácora, un calendario, las notas, etcétera. ¿Para qué? Para que podamos darle seguimiento. Como nuestras clases, vamos a darle seguimiento a las tutorías. Bueno, la sesión pasada vimos sobre cómo se redactaba un ensayo. Entonces, en el siguiente vamos a revisar los mini ensayos que hicimos dentro de esa sesión. Entonces, por eso es importante que sepamos darle seguimiento a nuestras sesiones para que tampoco las dejemos al aire y que el estudiantado vea que realmente nos está importando lo que les aqueja, ¿no? Vamos al siguiente momento, que sería la orientación y el acompañamiento, que podríamos decirlo como ya llevarlo a la práctica, ¿no? La realización, donde vamos a brindar información, sugerir estrategias y canalizar en caso de ser necesario a los servicios institucionales. La parte de la información, como les comentaba, pueden pedir materiales de apoyo que ya se encuentran hechos dentro del mismo programa de tutorías, con las y los enlaces o con el mismo programa, ¿no? También es válido pedir ayuda a los programas con alguna temática, no sé, como las optativas, las modalidades de titulación, etcétera. Entonces, aquí en la parte de la orientación y acompañamiento es donde lo vamos a, como lo fuerte, ¿no? Donde ya vamos a llevar a cabo toda esta parte que ya habíamos analizado anteriormente en el diagnóstico, en conocer al estudiantado, bueno, ahora lo vamos a llevar a la práctica. Ahora vamos al quinto momento, que sería el cierre y evaluación de nuestra sesión. Vamos a recuperar acuerdos que hicimos dentro de la sesión. No sé, tuvimos el acuerdo de que en las sesiones de tutoría todas y todos nos vamos a hablar con respeto. Hicimos el acuerdo de que cada que vengamos a las sesiones de tutoría vamos a dejar todos a un lado el teléfono. No sé, ese tipo de cosas son la recuperación de acuerdos que cada persona tutora pueda tener con sus tutorados. Definir acciones concretas. Chicos, las sesiones de tutoría, esto es lo que les comentaba, vamos a tener que delimitarlo, ¿no? Definir acciones concretas en las tutorías, chicos, no vamos a hablar sobre, si mi clase es de estadística, no vamos a hablar de estadística, porque nos vamos a encaminar en las otras partes que nos competen, ¿no? O sea, ver hacia dónde vamos a ir realmente a llevar las tutorías y, por supuesto, acordar futuras sesiones con antelación al estudiantado. También aquí me gustaría compartirles que a veces hay sesiones que se pueden llevar incluso hasta en Zoom. No a veces es necesario la parte presencial.
A veces también podemos tener alguna sesión en Zoom para el estudiantado y de esa manera a veces diversificamos nuestras estrategias e incluso puede ser un poco hasta más llamativo para el estudiantado y más llevadero también para nosotras y nosotros. Entonces, estos son los 5 momentos muy importantes dentro de una sesión de tutoría que pueden funcionarnos mejor en la parte de estructurarlas y llevarlas a la planeación. Aquí les voy a hablar ahora de algunas sugerencias, como estrategias para que les puedan funcionar dentro de sus actividades de tutoría. Les comentaba acerca de los cuestionarios. Esto nos ha funcionado muchísimo a muchas y muchos profesores acá en socioeconómicas. Yo les pongo entre paréntesis que puede ser grupal o que se los aconsejo como más de manera para sesiones grupales, porque como tenemos mucho estudiante dentro de nuestras sesiones, a veces la entrevista uno a uno puede ser un poco complicada de llevar, ¿no? Entonces, en los cuestionarios podemos arrojar 5 preguntas, 6 preguntas para dar a conocer el programa, ¿no? Y yo les comentaba, hay que delimitarlo y también es válido delimitar estas fortalezas que tenemos dentro de la tutoría. Por ejemplo, si yo no me considero, que sería como en mi caso, no me considero tan apta para darles una sesión sobre la titulación porque desconozco esas modalidades. Entonces no lo voy a poner dentro de este cuestionario, ¿no? Entonces, en el cuestionario que nos va a funcionar, escuchar al estudiantado para que nos puedan decir también cuál es su interés para la siguiente sesión de tutoría. También podemos escuchar al estudiantado sobre las necesidades que necesitan académicamente. También el cuestionario nos puede funcionar, incluso hasta lo pueden hacer anónimo por si algún estudiante necesita algún apoyo muy personalizado y muy puntual en cuanto a alguna situación personal, porque de eso nos ha funcionado muchísimo. E incluso hay muchos profesores, profesoras y profesores que me han compartido estos cuestionarios y me dicen, mira, Mimi, los chicos arrojaron esto, ¿no? Estos temas que les importan de violencia de género, violencia en el noviazgo, las redes sociales, y eso también nos ayuda a nosotras, las enlaces y a la facultad para saber qué temas... son los que les importa al estudiantado y poder traer actividades que sean interesantes para ellos, talleres y poderles dar al estudiantado, ¿no? Es lo que les digo. Finalmente, ustedes no están solas ni están solos para llevar a cabo las tutorías. En caso de que ustedes detecten alguna necesidad muy específica, que todo este grupo esté hablando sobre el acoso, el bullying, nos habla de que hay algo importante en ese grupo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera también los programas podemos intervenir trayendo algún ponente, algún experto o experta que les pueda hablar sobre esos temas y desde esa manera erradicar ese tipo de conductas? Las entrevistas es una estrategia que sí nos funcionaría cuando es más una relación o una tutoría individual, que sería más personalizada, de uno a uno, ¿no? En donde podemos llevar a cabo esta parte de conocernos con el estudiante y entrevistarle en cuanto a cuál es tu plan de vida, ¿no? Hacia dónde te ves en tu futuro, cómo piensas pasar esas asignaturas que debes, no sé, empezar a crear con el estudiante una estrategia, un plan para que el estudiante pueda empezar a regularse, ¿no? O empezar a conocerle. A veces nos pasa que el estudiante, o sea, apenas empezamos la tutoría y el estudiante ya nos empezó a contar toda su vida, ¿no? Todo lo que les está pasando, todo lo que les está quejando, y finalmente podemos terminar con la pregunta, ¿y qué necesitarías, no? ¿Necesitas que te apoyemos en orientación psicológica? ¿Qué es lo que necesitas tú? Y muchas veces el estudiante lo único que necesita es ser escuchado. Nos dicen como, no, no necesito ayuda de nada, nada más era contárselo a alguien más, ¿no? Entonces, también esta parte de las entrevistas nos van a dar pauta para conocer al estudiantado y conocer
cómo le gusta ser tratada o tratado. Es importante, esto yo creo que es uno de los puntitos más importantes dentro de las estrategias en las tutorías, la observación. Es algo que se los hemos comentado muchísimo ya con anteriormente sobre la observación de verdad nos ayuda a detectar muchas conductas, muchos focos rojos del estudiantado. Si empezamos a observar actitudes que nos llaman la atención, como por ejemplo, en mi clase, Mimi participaba demasiado, pero y de repente dejó de participar. Ahí tenemos algo que nos está llamando la atención, ¿no? Podemos acercarnos, preguntar, saber qué está pasando. También de repente, no sé, dejaron de asistir a las sesiones de tutoría, nos dejaron de contestar, todo este tipo de cosas que podemos observar en el estudiante que nos llaman la atención, también habla. Muchas de las actitudes muchas de las cosas que no comunican a veces verbalmente el estudiantado son a veces las que más nos llegan a importar, porque son las que más a veces llaman la atención, ¿no? Porque difícilmente a veces tienen la confianza de contarnos las cosas, pero a partir de la observación nosotros podemos empezar a crear estrategias o empezar a crear un plan para acercarnos al estudiantado. También es importante que tengamos un compendio, ahí un apartadito de materiales de apoyo. Aquí en el programa de tutorías contamos con muchísimas infografías que de verdad, si ustedes las necesitan, se las hacemos llegar, desde qué es la tutoría, las becas, también ya ahorita empezamos a crear un vínculo más fuerte con el departamento de becas, entonces también es importante que si ustedes necesitan esa información, no las hagan, no lo hagan llegar para que nosotros podamos compartírselas. Empezar a crear materiales de apoyo nos ayuda muchísimo para que en futuras ocasiones que creamos un nuevo espacio con nuevas personas tutoradas nos puedan funcionar, ¿no? Y es válido que esto que me está funcionando a mí en las tutorías le pueda funcionar después también a mi colega, ¿no? Y pues llevar a cabo un registro, que sería el seguimiento. Ahorita le voy a decir a la doctora, le voy a pasar una bitácora que yo hice para mis tutores, para quienes lo necesitaban, donde podemos registrar de qué tipo fue la sesión, este, cuánto duró, cuál fue el objetivo de la sesión, qué estudiantes estuvieron y como algunos consejos, sugerencias, como comentarios extras que podemos tener en nuestra bitácora. Yo la hice pensando en también facilitarles a ustedes para que cuando hagan el registro en la plataforma CISET, solitos se lleven su bitácora y sea mucho más fácil aparte de registrarlo en la plataforma CISET. Y además, para que ustedes puedan llevar esta evaluación y retroalimentación de sus actividades de la tutoría. Y bueno, vamos a ver las conclusiones de esta sesión. Hablamos de que la tutoría es un proceso y no es un acto aislado. La tutoría, al ser un proceso, vamos a ver altibajos, ¿no? Podemos de repente ver que el estudiantado empezó a tener un cambio impresionante y empezó a echarle muchas ganas, pero también vamos a ver que de repente el estudiante nos dejó de contestar. Dejó de venir a las sesiones de tutoría, nos empezó a decir como, no, yo ya no necesito el acompañamiento, etcétera, porque al final es un proceso, ¿no? Y vamos a tener esta parte de que no es un acto aislado, porque finalmente vamos a llevar como toda la parte de la vinculación institucional con las y los enlaces, con los programas, etcétera. Todas las sesiones de tutoría necesitan una estructura clara. La estructura no es para que sea algo rígido, sino para que sea más llevadera. Entonces, es importante que podamos comprender esto, ¿no? Que la tutoría, al tener una estructura, es para que sepamos con claridad qué es lo que queremos lograr en el estudiantado y qué queremos lograr con nuestro acompañamiento de tutoría. El rol de la persona tutora es acompañar, orientar, más no resolver. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. A veces las decisiones que tome el estudiantado nos pueden doler muchísimo, sí, pero
también tenemos que entender que finalmente es el proceso de cada estudiante y no podemos intervenir más allá de lo que ya hacemos. Cada persona tutora tiene su chispa, ¿no? Cada uno de los que están aquí tienen su chispa, entonces podemos decir que cada sesión será auténtica. Esto es un pequeño, una pequeña información que yo les puedo compartir, pero finalmente esto ustedes lo van a interiorizar de una manera única y lo van a llevar a cabo en sus sesiones como ustedes sea mejor, ¿no? Porque finalmente ustedes son quienes conocen al estudiantado y las necesidades. Entonces también es importante que entendamos que cada una y cada uno de nosotros somos auténticos y que nuestras sesiones van a ser diferentes, ¿no? Entonces, a veces también no hay que comparar los procesos de tutoría con otra persona tutora, ¿no? Al final es válido las estrategias que cada una y cada uno de nosotros tenemos. Y la tutoría se construye desde la visión integral. Hay que recordar que tenemos y manejamos con personas que sienten y que traen muchos temas que les aquejan. Entonces es importante que también muchas de las acciones y las actitudes del estudiantado a veces no las tomemos personales porque finalmente no sabemos si de repente en ese momento en la tutoría fue donde pudieron como sacar todo y tener como ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces sí es importante que entendamos que lo estamos construyendo con una visión integral, que finalmente lo que queremos es fortalecer las habilidades y a la comunidad estudiantil en general. Y bueno, ese sería esta parte de mi intervención. Agradezco muchísimo su compromiso porque de verdad que reconozco muchísimo su valor que tiene la tutoría y el tiempo, el esfuerzo que ustedes hacen. El simple hecho de que estén aquí, yo sé lo valioso que es, entonces de verdad que estamos muy agradecidos con su compromiso que tienen. Acá abajo dejo algunos correos, que es el que actualmente voy a tener en la parte de jurídicas y el personal de mi PC Puma. Para lo que necesiten, como comentaba la doctora Tere, puedo estar en todas las divisiones y siempre de verdad con mucho gusto y con mucho amor les voy a atender este, para lo que necesiten y acá dejo algunas referencias. Dejé hasta abajo la página de las tutorías, que es SIT UNAM, porque ahí tenemos muchísimo, muchísimo de dónde agarrar, videos, infografías, libros, de verdad es una página muy, muy bonita que nos ayuda demasiado. Entonces, estas se las dejo hasta el final para que la puedan interactuar. Finalmente, la doctora Tere esto ya lo va a subir a la plataforma y les recuerdo que voy a pedirle a la doctora que pueda subir esta bitácora que les comentaba para ver si alguno les funciona o si la pueden modificar con muchísimo gusto. Para eso se crean los materiales, para que se puedan utilizar. Muchísimas gracias, les escucho si tienen alguna duda. Con todo gusto estoy para escucharles. Muchas gracias, Noemi. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido todo. eh, para empezar, tu experiencia y tus ideas nuevas. También es muy importante saber que institucionalmente se han venido definiendo estas cosas a partir de la experiencia y por eso hemos decidido como ir unificando para tratar de aligerar, aunque sea un poquito, el trabajo de un docente que además ahora les estamos pidiendo funciones de tutor. Algunos de nuestros tutores de este lado ya nos han dicho, bueno, es que hemos sido tutores desde hace muchos años, o sea, la labor docente implica en sí misma la tutoría. Ahora la única diferencia es que tenemos que estructurarla y definirla y, bueno, invitar a que la mayoría de los docentes se incorporen en este programa. Además, hay que destacar que pues cada programa, cada carrera define sus necesidades y a partir de ellas, pues las acciones que quiere tomar para lograr los objetivos que plantea la tutoría. Y es por eso que en breve, pues cada programa les hará llegar en qué acciones esperan que participen, porque tratamos de no
que no sean ustedes los que hagan toda la tarea. Cada carrera tiene un comité tutoral que define estas acciones y que pues les irá pidiendo su participación poco a poquito. Después de este cierre, volvemos a preguntar si tienen algo que comentar o algo que preguntar o algo que nos pueda ayudar a mejorar. También en el chat ya les compartimos el enlace para la asistencia y todos los materiales estarán en el Classroom. Buenas noches. Una Hola, pregunta. Marce. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Si en algún momento tomo asincrónica la sesión por cuestiones de que tengo clase, ¿la asistencia será igual o lo Sí. van a mandar Ujú. por aparte? No, no, no. El material todo está agrupado igual por sesión y al final del material está el formulario para que lo respondas. Ok, muchísimas gracias. No, de nada. Adelante, Stephanie. Doctora Gracias, Stephanie. buenas. No, no, Hola. no, Tere, al contrario, la confianza, ya sabes. Gracias, buena tarde a todas y a todos. Ahorita con esta nueva incorporación que justo nos comentaban para el área de ciencias jurídicas, nos habían dicho que, bueno, el seguimiento de la tutoría con respecto al semestre pasado es evaluar seguir apoyándonos con este tipo de conocimientos a lo largo del año. Ahorita ya vi las sesiones programadas, pero mi duda es con respecto al año anterior, porque nos habían comentado que nos iban a entregar, si asistíamos a la mayoría de las sesiones, una constancia de participación. ¿Va a ser igual en ese mismo sentido para este? Y quisiera Sí. preguntar, con la del semestre, bueno, con la del año anterior, ¿qué pasaría? Stephanie, ¿no tienes tu constancia del semestre anterior? No, Ok, a lo mejor está creo en que tu hay correo. varios. Ajá. No, yo Ah, creo ok, que está en tu correo institucional porque las enviamos y ya tiene tiempecito que las enviamos. ah, Y era con 5 sesiones, se entregaba, pero estoy segura que vi tu constancia. ok. Y ya se enviaron. Si no, la busco y te la vuelvo a enviar. Muchas gracias. Lo Y reviso. Ujú. este semestre será con el 80% de asistencia, que son 8 sesiones. Ok, Como ya lo platicaba ahorita con la arquitecta Marce, ya saben, si no pueden asistir, el material está en el Classroom para que lo revisen con calma. Están diferentes formatos para que se acomoden al que más les guste y puedan responder el formulario que también ya está disponible en la plataforma para que no se sientan. Es imposible tener un horario que les quede a todos y por eso ya decidimos. Funcionó bastante bien el semestre pasado. Esperemos que este funcione. Profesor Julio, por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todos. Pues primero muchas gracias por la presentación, muy interesante y también muy claro como en los pasos a seguir. Este, varios de esos, pues, de lo que nos comentaron, pues, los estaré aplicando, ¿no? Como parte de una metodología que puede dar muy buen resultado. Y reflexionando un poco en esta cuestión de cómo se van separando el tipo de actividades, una parte de asesoría, otra de tutoría, que tienen pues objetivos diferentes. En la práctica me ha sucedido tal vez un poco, me falta esa cuestión de hacer una división en la parte de la planeación, pero me ha sucedido que de la asesoría académica se pasa como ya a la dinámica de la tutoría, ¿no? Entonces, ahí, pues, ¿cómo se puede hacer ante esa cuestión, viendo, por ejemplo, pues que van alineados hacia ambos hacia apoyar a las alumnas y a los alumnos, pero que tienen características diferentes? Convendría, por ejemplo, hacer un corte o planear como una sesión posterior, porque un poco como la inercia que se va teniendo, luego pensando ya en la estructura, parecería un poco complicado, ¿no? Y tal vez como cortar un poquito la inercia que ya va teniendo la misma conversación. Sí, y Sí, siempre pasa. Perdón, Noemi, antes sí, sí, de dime. soltarte, de pasarte la palabra, aquí en la división de MAC usamos la asesoría académica
como enganche, vamos a decirlo así, en tutores pares, porque los muchachos llegan con dudas que evidentemente los tutores pares, dudas académicas, no les pueden resolver, pues suelen ser profundas, a veces les recomiendan un libro, pero justamente terminan enganchados con la orientación. Y entonces ya les dicen, ah, no, pues consulta este libro, es mejor que consultes a tal profesor, etcétera. Entonces sí es muy difícil marcar una línea, pero estoy segura que Noemí nos puede aclarar bien el punto. Adelante, Mimi. Ah, gracias. Sí, es algo que suele suceder, justo como lo comenta la doctora Tere. Y ahorita leía un comentario sobre también de cómo creamos estos espacios de confianza, ¿no? Finalmente, en la parte académica es cuando vamos a agarrar la atención del estudiantado, pero desde ahí como que empiezan a soltarse, a contarnos ciertas situaciones, ¿no? Como, sí, bueno, y es que le cuento que reprobé porque, y entonces empiezan a soltar. Y más allá de, a pesar de que tenemos una planeación de cómo vamos a llevar las tutorías, también es válido que quizás ese plan se interrumpa o cambie un poquito, ¿no? No pasa nada porque en mi plan decía como, oye, vamos a ver sobre el servicio social y terminamos hablando de las relaciones tóxicas, no pasa nada, ¿no? O sea, a veces el estudiantado, es lo que les comentaba. El estudiantado muchas veces de lo que calla es lo que más nos importa, ¿no? Entonces, si empiezan a soltarse, yo recomiendo que no se haga como algún corte, sino que se escuche al estudiantado y obviamente poner estos límites que ya hemos hablado anteriormente de ellos, pero sí que podamos desde ahí generarle confianza en el estudiantado, ¿no? Porque si de repente cortamos y decimos como, no, chicos, es que estábamos hablando sobre esta sesión de las asesorías, quizás de ahí podemos cortar un poco este espacio de confianza que ya habíamos creado con el estudiantado, ¿no? Entonces, sí es importante que los podamos escuchar, es lo que les comentaba, sí es parte importante crear un plan y delimitar hacia dónde vamos a ir dirigiendo las cosas, pero que sí sea también necesario lo que escuchemos con el estudiantado, ¿no? Entonces, no se preocupen porque nuestro plan no sale como funcionó. Les aseguro que el escuchar al estudiantado también es muy importante y también va a ser muy enriquecedor como lo que habíamos planeado. Y sobre el registro en el CISET, cuando registran una sesión, pueden decirse a bordo el tema, voy a poner ejemplo de acá, de cálculo, pero cuando seleccionan, pueden seleccionar las tres, información y orientación, porque casi nunca son puras, vamos a llamarlo así. Marce, por favor. Sí, gracias. Una pregunta, ¿hay algún espacio que podamos ocupar? O sea, nosotros como, bueno, Creo para que utilizarlo con ellos, con los alumnos, o tenemos que acercarnos a nuestra división y que ellos nos puedan, si es posible, sí. proporcionarlo, o si lo podemos hacer en cualquier lado de la vez, algo. Sí, Ujú. fíjate que es recomendable esta última opción. Un lugar muy, muy apropiado es el jardín académico, porque no están cerrados, si hay privacidad y un espacio bonito. Ajá, o sea, es el primer lugar que recomendamos. Se pueden acercar a su división, es probable que ellos tengan espacios destinados, pero cuando son espacios cerrados tenemos que tener mucho cuidado por aquello de no ir con un solo alumno, que no nos que no esté